para la multiplicación es un inconveniente para el uso animal, ¿no? Porque tenemos mayor proporción de hoja que de tallo. Eh, como, como forma y manejo en cuanto al establecimiento, se suele hacer pastoreo directo. eh, Anda muy bien con pastoreo directo. No se sugiere tanto corte porque como el manejo con pastoreo directo anda bien, manejamos de esa manera. Y en cuanto, bueno, a lo que es las diferentes distanciamientos de plantación, eh, nosotros sugerimos que sea una plantación entre líneas de 1,40 m y, disculpe, y entre plantas 1 metro. Esos son los marcos de plantación, lo cual nosotros sugerimos porque cubre rápidamente el suelo. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta especie hasta acá. Bien, sigamos Te entonces. pregunto, Nicolás, Sí. esos, cuando ponen en cajas, ¿no? Los tallos, ¿de qué tamaño más o menos es la unidad que comercializan esas cajas? ¿O es por peso o cómo es? Bien. Nosotros comercializamos generalmente por tallos. Eh, por tallos, cada tallo hoy en día estaría cerca de los 250 pesos por tallo. En un cajón nosotros preparamos 300 tallos aproximadamente. Eso más o menos. ¿El tallo tiene una medida específica? ¿Cuántos centímetros más o menos? Eh, el tallo como forma general, digamos, ronda entre los 8 a 10 centímetros. Lo que nosotros buscamos es siempre tratar de establecer esas tres yemas, digamos, esas tres yemas como mínimo. Hay partes que son de mayor longitud y otras de menor, pero como regla general, esas tres yemas, digamos. Y bueno, comentar también, para que tengan en cuenta, una planta de curumí te puede generar entre 15 a 30 tallos de longitud larga, ¿no? Nosotros ese tallo de longitud larga lo cortamos respecto a las tres yemas que queremos obtener. Como en principios empezamos a generar 15 tallos con una planta que recién empieza a generar tallo, de esos 15 tallos, por cada tallo se saca en promedio eh, tres tallitos, por así decirlo. Entonces, si hacemos esos 15 tallos largos por tres tallitos por tallo, vamos a obtener 45 tallos. De esos 45 tallos que podemos obtener por planta. Es decir, que de 100 plantas yo puedo obtener 4.500 tallitos para multiplicar. ¿Por qué voy a esto? Porque muchas veces la pregunta de la mayoría es: ¿con cuántas plantas puedo empezar para hacer yo mi semillero y multiplicar? Y bueno, como regla general, decimos con 100 tallos, 100 plantas, porque a partir de ahí puedo obtener entre 4.000 a 4.500 plantas o tallitos para multiplicar, digamos. No sé si se entendió de esa manera. Sí. Otra pregunta que tengo es si hay un tipo de productor en particular que demanda este material o es en general. Me refiero a su tamaño, por ejemplo, porque bueno, veo que es de alta producción, ¿no? No sé si tiene que ver la Sí. escala o... Eh, en general, hoy en día tenemos demanda en Misiones particularmente de la zona norte, donde hay lechería, digamos. Ahí son productores mm,
pequeños a medianos, digamos, donde la demanda es bastante, porque se hizo algunos ensayos donde con la incorporación, digamos, o suplementación con esta planta, que es el curumí, se llegaron a duplicar la producción de leche. Es decir, que pasaron de tener 6 litros de leche por vaca a 12, 13 litros. Entonces, eso es lo que generó gran demanda, digamos, en ese sector. Después, con respecto a productores de mayor escala, hay productores que a veces piden 5.000 a 10.000 tallos, digamos. Eh, Después, si hoy me preguntan dónde se comercializa, y te diría que hasta en Buenos Aires, digamos. Hay productores que nos escriben desde Buenos Aires, como que le mandemos por lo menos una caja, como para que hagan un ensayo, prueben cómo se comporta allá. Después tenemos de Chaco, de Entre Ríos, de Corrientes. Es decir, que la demanda es bastante, digamos. Hoy en día nosotros no llegamos a cubrir la demanda con lo que respecta al curumí. Eh, Como tenemos dos productores más asociados, que ellos, nosotros le proveímos de material para que hagan su semillero, ellos también quedaron sin material, digamos, como para abastecernos. Así que, bueno, también comentarle que la demanda es mucha. Nosotros hoy en día no llegamos a abastecer. Hace una semana que vendimos lo último que nos quedaban, y prácticamente cada 2 o 3 días nos están escribiendo si tenemos material, cuándo vamos a tener, y bueno, así que eso también. Con respecto a los requerimientos, ¿qué tipo de requerimiento tiene esa pastura? Bien, es una pastura en cuanto, vamos a hablar principalmente en cuanto al suelo. Es una pastura que no se adapta bien a suelos anegables o que acumulan mucha agua, digamos. Es una pastura que se desarrolla bien en media loma, digamos. Eh, Nuestros suelos particularmente, le comento y cómo son nuestros suelos y que se desarrolla bien, nuestros suelos no llegan a 2 partes por millón de fósforo, digamos, y nosotros solemos hacer una fertilización de base con fosfato diamónico como para que venga rápido la pastura, pero después de eso no hay mucha más fertilización y la pastura se adapta bastante bien a estos tipos de suelos, digamos. Así que una de las limitantes sería principalmente suelos anegables. Bueno, le paso a hablar de lo que es crotalaria, que es una pastura también que nosotros empezamos a desarrollar. Particularmente acá se utiliza mucho lo que es cubierta verde en llevales, digamos, es una leguminosa, y para usos ganaderos se está empezando a utilizar. Su ciclo anual es de 5 a 6 meses, una producción de materia seca que ronda entre los 10 a 15 toneladas de hectárea año. Su digestibilidad ronda los 68-70%. Su proteína entre 18 y 22, y la altura es de 0,70 a 0,80. En cuanto al manejo que nosotros vimos, es a partir del establecimiento de esta pastura, lo que nosotros recomendamos es hacer un pastoreo rápido, digamos. Lo que permite esto es un mejor desarrollo en cuanto a follaje de esta planta y mayor volumen. Así que, bueno, acá pueden ver en la fotografía, en una loma de tierra colorada, digamos, y la verdad que se desarrolló bastante bien. Bueno, con respecto a otra pastura sería lo que es el tangola, creo que la mayoría lo conoce. Perdón, Nicolás. Entonces, ahí comercializan la semilla, ¿verdad? De Sí, crotalaria. ¿Y cuál es exactamente. el rinde promedio por hectárea de semillas aproximadamente, si es que tienen el dato? Y nosotros acá cosechamos generalmente poco, porque a veces se nos complica el tema
de llegar bien al estado fenológico de maduración de la semilla y semillas inmaduras. Nos pasó un año en el cual teníamos que cosechar, que cuando fuimos a cosechar en el lote vimos que había flores y todavía semillas inmaduras y en la misma planta semillas maduras, digamos. Entonces el rendimiento en este caso fue bajo, digamos, que llegamos entre 25 a 30 kilos por hectárea. Pero por el inconveniente que te nombré, por eso se nos complicó en este caso hacer eso, digamos. Después, con lo que respecta al Tangola, Perdón, bueno, disculpa, sí, Nico, ¿qué método de cosecha utilizan? bien, nosotros en la mayoría de los semilleros que tenemos es un método más que nada manual. Eh, Ahora después le voy a seguir comentando, pero el mismo método se usa para todo. Nosotros lo que tenemos es, por un lado, eh, una, una hoja curva, digamos, la misma herramienta que se usaba para la cosecha de arroz, y eso manualmente vamos cortando y ahí se va formando, digamos, los mazos, por así decirlo, y después se llevan a secar esa semilla. Luego, con una zaranda se lo zarandea y se va separando las impurezas de la semilla. Es algo muy manual, digamos, por la superficie que a veces manejamos. Después también, ahora lo que implementamos, digamos, es una, una podadora de arbusto, digamos, donde y ponemos un recipiente atrás donde va colectando. Es decir, que nosotros vamos con la podadora de arbustos cortando y hay una bolsa detrás de esa podadora que va recolectando todo el material, digamos, que vamos cosechando. De esa manera, este año probamos y pudimos hacer un trabajo mucho más rápido, digamos. Así que esas son las dos maneras en las cuales nosotros trabajamos. Es una segadora, ¿verdad? Ah, Así. una cegadora, exactamente. Eh, Sí. un cortacerco que le llaman. A Sí, ver si exacto. entiendo. Ah, sí, sí, Eso, exacto. exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y del procesamiento que hacen después, vas a hablar después o querés comentar un poco una vez cosechado eso? No, sí, sí, ya le voy comentando. Nosotros, una vez que cosechamos, lo que hacemos es poner sobre una superficie, digamos, que sea elevada. En nuestro caso, hacemos sobre cercos, digamos, que son elevados. Y ahí lo que hacemos es ir girando y moviendo ese material día a día durante una semana para que haya una buena aireación, digamos, y no levante temperatura, no se caliente y no se humedezca. Una vez pasado una semana aproximadamente, lo que hacemos es ir zarandeando o sacudiendo el material y lo que nos permite eso que caiga todas esas semillas que estén maduras, digamos. Después, por medio de una ventilación, separamos lo que es la semilla del material eh, inerte, digamos, del material, digamos, que es propias hojas secas, cáscaras de semilla y demás. Entonces hacemos mediante una ventilación, con un ventilador separamos eso, digamos, la parte de la semilla de la impureza. Luego pasamos nuevamente por una zaranda donde separamos algún otro material que haya quedado mezclado con esa semilla. De esa forma, digamos, manejamos tanto para la cosecha de lo que es Crotalaria como de Cambay y Chanero. Con ese método obtenemos una semilla bastante pura, digamos. Bien. Con lo que respecta al Tangola, eh, nosotros tenemos
diferentes semilleros. Por un lado, semilleros bajo invernáculo, donde hacemos plantines. Estos plantines lo hacemos en bandeja. Lo que nosotros hacemos es situar las bandejas sobre una película de agua muy fina, digamos, que va entre 2 a 5 centímetros. ¿Qué nos permite esto? Que el sustrato esté siempre húmedo, que lo que se evapora, digamos, mediante la planta, sea sustituido rápidamente, digamos, por la película de agua que está. Y al ser una planta, una especie que se adapta muy bien a elevada humedad, lo que nos permite es llegar rápidamente a un plantín de buena calidad en poco tiempo. Nosotros obtenemos de esta forma plantines a los 20 días en maceta. Eh, la comercialización se hace mayor parte, digamos, por bandejas que van aproximadamente 122 plantas por bandeja. Eh, bueno, una de las características del Tangola es su producción, que ronda entre los 12 a 15 toneladas por hectárea año, su proteína que ronda los 14, la altura es de 0,50 metros, su digestibilidad ronda los 60 a 62%, y según algunos ensayos, la ganancia de peso es de 500 gramos por día. Lo que nosotros vimos, digamos, es que los productores hoy en día lo están pidiendo cada vez más porque ven ciertas situaciones en su sitio como suelos anegables, donde esta pastura se comporta bastante bien y muchas veces por desconocer qué pastura implantar no sabían, y hoy en día se está implementando bastante. Esta pastura también es una de las que mayor demanda hay. Nos piden siempre, digamos, por lo menos 2, 3 bandejas, incluso a veces más, de acuerdo al tamaño del productor, ¿no? Y bueno, como para poner un precio y un valor económico, hoy en día cada bandeja se comercializa a 6.000 pesos, digamos. Bueno, con lo que respecta al chané y al cambá, y primeramente voy a hablar del chané, pero después seguiré con el cambá. En cuanto a la forma de cosecha de semilla, es prácticamente la misma, digamos. Eh, pero bueno, comentar que hoy en día nosotros lo que cosechamos de semilla, el 100% de esta especie son comercializadas en su totalidad, digamos. Nosotros empezamos la primavera, digamos, y ni bien empezamos, quedamos sin semilla. Con lo que respecta al rendimiento de semilla por hectárea, nosotros obtenemos con el método que le había comentado de la cosecha entre 80 a 100 kilos incluso de semillas por hectárea. La verdad que tienen un buen rendimiento. Bueno, con lo que respecta al chané, la producción de materia seca ronda los 21 toneladas por hectárea, la proteína un 8, la altura que nosotros llegamos a medir es de 1,60 m, la digestibilidad de 45, y bueno, también hay estudios que se observan una ganancia de 700 gramos por día. Bueno, y comentar que la cosecha nosotros la hacemos, como le comenté, con la sesgadora que hicimos este año, y la verdad que nos rindió bastante bien. Eh, Lo único nomás es lo que hay que tener en cuenta es el tema del secado de la semilla, digamos. Al ser semillas bastante pequeñas, digamos, lo que nosotros solemos hacer es hacer una ventilación constantemente para justamente prevenir que se generen algunos hongos, digamos. Porque al ser semillas pequeñas suelen acumular a veces humedad, digamos, en el fondo de las bolsas o donde se alojan esas semillas. Esta
imágenes son también de todas las imágenes, son del semillero, digamos. Bueno, con lo que respecta al Canvá, fue uno de los primeros semilleros que nosotros empezamos a hacer con poca experiencia, digamos, y la verdad que nos resultó bastante bien. Nosotros el primer año que empezamos a hacer no sabíamos cuántos kilogramos podíamos llegar a obtener y bueno, obtuvimos entre 75 y 80 kilogramos por hectárea, que la verdad que nos pareció muy bien, digamos, por las condiciones que nosotros tenemos. Bueno, en cuanto a la producción de materia seca, rondan los 20 toneladas hectárea año, la proteína 7%, la altura que llegamos a medir es de 1,60 m, su digestibilidad un 60 y su ganancia de peso es de 700 gramos por día. Lo que nosotros solemos recomendar es para uso animal y hoy en día también es una especie que prácticamente tampoco tenemos más semillas por la gran demanda que hay, digamos. Lo que quiero remarcar es que la demanda hoy de lo que es diferentes especies forrajeras es mucha, de diferentes sitios y lugares. Creo que en la región hay zonas marginales, digamos, que empezaron a incorporar ganado y demás, y bueno, buscan diferentes especies, digamos, que muchas veces no pueden obtener en otro lugar. Bueno, con lo que respecta a la caña de azúcar, nosotros, la caña de azúcar vendría a ser un caballito de batalla en nuestra zona. ¿Por qué? Porque es una especie que tolera, digamos, bastante bien el frío, eh, por más que sea una igramínea megatérmica, pero al tener gran contenido de azúcar en su tallo, le da esa capacidad, digamos, de soportar, digamos, el frío bastante bien. Nosotros comercializamos también bastante caña para plantaciones nuevas, incluso para alimentación animal. Eh, Nosotros solemos enviar hasta Corrientes, digamos, a veces algunas cargas que nos piden para hacer semilleros y demás. Eh, la producción de la caña de azúcar ronda las 80 toneladas por hectárea año. La proteína ronda de 2 a 4%, la altura de 2,20 m, la digestibilidad menor a 60 y la energía metabólica es de 2,1 megacalorías. Nosotros acá usamos más que nada para uso ganadero. En nuestra zona, yo me encuentro en la zona sur de Misiones, cerca de San Javier, donde era una cuenca cañera. Por eso estamos manejando siempre el tema de la caña y creo que es una buena estrategia para épocas invernales, digamos, donde tenemos baja disponibilidad de forraje, una suplementación de caña, la verdad que una estrategia muy importante. En cuanto a la comercialización, nosotros de la caña la hacemos mediante tallos. Como ustedes pueden ver esos tallos, nosotros hacemos un corte al ras del suelo, despuntamos lo más alto posible y eso se comercializa. Nuestra forma de comercialización de la caña es mediante mazos. Eh, un mazo en forma eh, textual, digamos, son un conjunto de 40 cañas. 40 cañas contra un mazo. De esa forma se suele comercializar acá, ya que de esa misma forma se trabajaba, digamos, cuando se hacía azúcar, entonces, bueno, se mantuvo eso, digamos. Em, Nosotros acá tenemos y la ventaja de tener bastante caña semilla, entonces, bueno, mediante eso multiplicamos. Eh, un camión de caña eh, rondan los 7 a 10 toneladas por hectárea, por camión, digo. Con ese camión se pueden implantar 1 hectárea de caña. Es más que nada para tomar una referencia, digamos.
de cuánto te puede llevar, digamos, una hectárea. En cuanto al precio, un camión de caña está rondando cerca de los 700.000 pesos por carga, más o menos, incluido mano de obra, todo, sin incluir flete, ya. Es para que tengan una estimación. Bien, con lo que respecta al pasto elefante, nosotros trabajamos con diferentes pastos elefantes. Tenemos el pasto elefante Panamá, el pasto elefante Capiazú. El pasto elefante Capiazú es un pasto elefante de gran porte, digamos, llegando a los 2,50 metros. Y esta imagen se puede observar en el pasto elefante Panamá. La característica principal de los pastos elefantes es que generan gran volumen de forraje, rondando las 45 toneladas hectárea año. Su proteína rondan los 14%, su altura hasta 3 metros y su digestibilidad ronda cercano a los 60%. Con lo que respecta al pasto elefante, nosotros como la caña lo comercializamos en mazo, digamos, o en carga de camión. Eh, el volumen, digamos, que nos da los pastos elefantes es bastante considerable y el manejo que se hace es pastoreo directo. Por eso es, a diferencia de la caña, teniendo en cuenta el manejo, es más simple porque la caña no tolera pastoreo directo. Muchas veces se ha intentado, digamos, pastoreo directo en la caña y vemos que los resultados después, en los siguientes años, va decayendo la productividad. En cambio, el pasto elefante no, digamos, tiene esa gran ventaja de tolerar ese pastoreo directo. Bien, con lo que respecta al maguno, es una braquiaria híbrida, digamos. Acá comentarle más que nada que nosotros en este caso particular no hacemos lo que es cosecha de semilla. Sí trabajamos consociado ese con unos semilleros que nos provee de materiales, pero no la cosecha de semilla porque la viabilidad de esta braquiaria al ser híbrida tiene muy baja viabilidad de semilla. Entonces, en este caso no hacemos multiplicación, sí trabajamos ese asociado a otros semilleros que hacen esta o comercializan esta pastura. Nosotros en esta parcela, como se puede observar, tenemos sistemas de riego, donde en la época de escasez de lluvia, digamos, compensamos con un riego de aspersión. Es una pastura que la verdad se ha comportado muy bien acá en la región. La producción de materias secas ronda los 17 a 20 toneladas por hectárea. En cuanto a la proteína, es sacada exclusivamente de los semilleros. La bibliografía ronda entre 18 y 21%. Nosotros, bueno, quedamos con hacer pruebas, digamos, llevar al laboratorio para verificar esa proteína que nos parece bastante elevado, digamos. En cuanto a la altura, es 1,30 metros. La digestibilidad es mayor a 60. Bueno, con lo que respecta a Bombasa, es una especie, digamos, como se pueden observar acá en la imagen, es una especie bastante cespitosa. Es, me- eh, es es un cultivar, digamos, que se ha utilizado mucho en Brasil. Y lo pongo acá porque muchos productores me consultan sobre Bombasa y Paredón, que posiblemente más adelante se vean en otros sitios, digamos. Es más que nada para tener ciertas precauciones de estas pasturas, digamos, que son pasturas que tienen un gran crecimiento y si no se la maneja adecuadamente,
suelen ser a veces un inconveniente en algunos sistemas productivos. ¿Por qué? Porque son pasturas, como se pueden observar en esta imagen. Cuando llega a floración, encañan mucho y el animal prácticamente le cuesta el consumo, digamos. Y después es un inconveniente manejar esta pastura que se han pasado, se han encañado. Por lo tanto, hoy en día se está utilizando más que nada para corte y para hacer rollos, digamos, de esta pastura acá en la zona. Hay una cierta demanda por el volumen de estas pasturas, pero hay que poner atención en cuanto al manejo, que creo que es uno de los aspectos principales que hay que saber hacer. En cuanto a la producción de materia seca, rondan las 20 toneladas hectárea año. Su proteína es del 12%, su altura 1,30 m y su digestibilidad 65%. Bueno, esta es otra pastura, digamos, también Metathyrsus maximum, pero el cultivar paredón. Eh, Esta pastura nosotros no multiplicamos la semilla, pero sí trabajamos asociado a veces a semillero que la multiplica. Es una pastura de gran crecimiento, digamos, y volumen. La producción de materia seca ronda los 30-35 toneladas por hectárea año. Su proteína va entre 15 a 16% y su altura es de 1,8 a 2 metros. Su digestibilidad es menor a 60. Esta es una pastura que también se está utilizando bastante para hacer rollos, digamos. Hoy en la zona lo que se está solicitando bastante para la confección de rollos de pastura por su gran volumen, digamos, y rendimientos. Bien, después esta es otra pastura llamada marandú, es una bracharia brisanta cultivada marandú. Esta nosotros también trabajamos asociados a otro semillero que la multiplica, la produce. Es de ciclo perenne. Su producción en materia seca ronda los 15 a 20 toneladas. Su proteína va entre 9 a 12, su altura 1,30 m y su digestibilidad un 60%. Esta braquiaria es una braquiaria bastante rústica, digamos. En cuanto al valor de su semilla, es relativamente barata, digamos, no es tan costosa, por lo cual muchos productores dicen, optan por implantar esta pastura. Eh, Hoy en día el costo de una bolsa de marandú ronda los 70.000 pesos, así que bueno, para poner en contexto eso, digamos que el valor de la semilla comparado con otro no es tan elevado. Bueno, y repetir nuevamente que nosotros esta no la reproducimos, no cosechamos ni semillas y sí trabajamos con otros semilleros o fraquilidad que estamos asociados, ¿no? Bien, con lo que respecta al Tipton 85, es un sinodáctilo. Nosotros lo multiplicamos. Hoy en día empezó a haber bastante demanda del Tipton eh, por su gran tolerancia a suelos con poco perfil, suelos eh, que tienen muchas rocas, bajo perfil, suelo que no retiene mucha humedad o mucha agua. Estas pasturas andan muy bien. Nosotros tenemos unos pedidos que son de Chaco, zona norte de Misiones, que nos piden esta pastura que se está comportando bastante bien en esos tipos de suelos, digamos. En cuanto a la producción de materia seca, rondan los 20 toneladas hectárea año, su proteína entre un 11 a 17, su altura 0,50 metros, su digestibilidad mayor a 60
y más que nada se lo utiliza para uso animal. Nosotros en este caso, la comercialización de esta pastura en particular es armar fardos, digamos, con las guías de esta pastura, donde se la humedece, se hace una aplicación con un fungicida preventivo y una hormona de enraizamiento. Luego de armar esto, se cubre con un film eh, y se comercializa a diferentes productores. De esa manera vimos, digamos, una buena forma, digamos, de hacer la logística de enviar. Si son productores cercanos, lo que nosotros hacemos y quieren plantines, se la hace en bandeja, como, eh, como las otras pasturas que le había ahí comentado, que hacemos con bandejas, con una película entre 3 a 5 centímetros de agua, con sustratos, y luego ahí hacemos la plantación o la multiplicación de esta planta, que se comporta bastante bien también en ese sentido. Bueno, con lo que respecta a los signos, quería mostrar más que nada esta imagen donde se plasma muy bien el perfil del suelo, digamos, y cómo la pastura se adaptó a estas condiciones, que capaz otra pastura no la toleraría. Bueno, la verdad que es un sistema productivo en silvopastoril, donde podemos ver asociado, bueno, parte arbórea y es a mí parecer un sistema productivo bastante eficiente, digamos. Fuimos a visitar, vimos el manejo rotativo y la verdad que, bueno, estaría bueno tratar de implementar en ciertas regiones este tipo de manejo. Y también comentar, digamos, que si hubiésemos hecho una elección de otra especie, capaz que nos adaptaría también a este perfil del suelo, como si se adaptan estas pasturas. Bueno, ahora quiero hacerle una pregunta en general y si me la pueden ir respondiendo. ¿Cuál sería la planta forrajera ideal para tu sistema productivo? Pueden activar su micrófono y yo voy a escuchar su comentario, digamos, y sus ideas. Profe, entre las mencionadas, ¿había alguna que era de alguna forma más tolerante a la salinidad? ¿O no? Bien, de las mencionadas, la mayoría no tienen buena tolerancia a la salinidad. Es decir, que la tolerancia en cuanto a la salinidad es muy baja. En ese caso, de las que nombré, no recomendaría para suelos salinos. Bien, Sí, gracias. sí recomendaría un gato pani, que sí tiene cierta tolerancia a la salinidad. Yo creo, profe, que Bueno, no hay pero una planta, o sea, sería una forrajera ideal para el sistema productivo porque va a tener que depender de dónde esté nuestro sistema productivo. No es lo mismo tener un sistema productivo acá en Corriente que en el Chaco, allá en Corzuela. Por ejemplo, allá tenemos Gatumpán y eso, y en esta zona tenemos algunas más que toleran el agua, como el Tangola, por ejemplo. Bien, perfecto. ¿Alguna otra respuesta? Yo soy de Lima es tirando para el sur de Santa Fe y Sí, ahí tiene que ser una media que no sea sensible al frío. Pasto elefante vi que había algunos unos campos ahí cerca. bien, perfecto.
Bueno, con la respuesta que me van dando, entonces veo que la idea en general quedó clara, digamos, por lo menos el objetivo principal que me propuse como para que entienda. Y es cierto, no existe una pastura que por sí sola solucione todas las necesidades. Además, tampoco hay una planta que reúna todas las características ideales, tales como alta productividad, mínimo requerimiento de manejo y escasa exigencia nutritiva. Por lo tanto, la mejor opción es aquella especie que se adapta a las condiciones particulares suelo, clima y régimen de manejo del sitio. Así que creo que esta es la idea principal y el objetivo principal es que ustedes entiendan, digamos, que para cada sitio, para cada lugar, va a estar, eh, se va a poder establecer una pastura que reúna las mayores condiciones como para adaptarse a ese lugar. Así que bueno, quedo a disposición por si hay alguna pregunta más. Yo tengo una consulta. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes. Cuando hablas de producción de materia seca, ¿es la producción potencial o es la real de la zona? Es la real de la zona y es durante todo el año, digamos. Así que la producción que nosotros fuimos tomando, digamos, y es la que se da en estas condiciones. Muchas veces ustedes van a ver que hay una gran productividad de materia seca, por dar un ejemplo de la caña de azúcar, y que es real, digamos, de acá de la zona, igual que el pasto elefante. Son especies que dan bastante volumen en cuanto a producción de materia seca año. Yo tengo otra pregunta, Nico. Sí, ¿Cuáles por ahí son sus focos de venta ahí en Misiones? Porque yo soy de Oberá, por ejemplo, ajá. y bueno, allá, como sabrás, no se hace mucha ganadería. Bien, mira, nosotros en principio nos empezamos a focalizar cuando empezamos el emprendimiento a zonas zonales y regionales, digamos. Eh, y después nos empezamos a extender más hacia el norte de la provincia, también por la zona de Oberá. Tuve algunos productores que incluso me pidieron semillas de cambay, de chané, para la utilización de ovinos, es decir, que no solo de ganado, sino también que de oveja también. Y hoy en día te puedo decir que nos expandimos hacia otras provincias que por medio de difusión y demás estamos comercializando. Por darte un ejemplo, hace una semana comercializamos a Entre Ríos, después hace aproximadamente un mes a Chaco, tuvimos también algunos pedidos de Buenos Aires, así que ahora como que nos empezamos a expandir un poco más. Y bueno, recalcar que el tema de la oferta de diferentes especies forrajeras es mucha y creo que va ahí de forma exponencial porque la ganadería se está potenciando, más que nada en nuestra región, donde es una región un poco marginal. Hoy en día se está apostando un poco más a la ganadería. Si nos ponemos a pensar, el precio fue mejorando, entonces los productores están apostando a incorporar algo más de tecnología y alimentación. No sé si quedó claro eso. Sí, sí, clarísimo. Hola Nicolás, te hago una consulta. Cuando un Sí, productor quiere acceder a alguna pastura de esta, tiene que pedir con un tiempo de anticipación, más o menos cuánto tiempo se solicita el pedido. bien. Sí, sí, generalmente es con un tiempo de anticipación, dependiendo qué pastura. Si nos vamos, por darte un ejemplo, al curumí. Si vos querés tallos de curumí y yo en este momento tengo disponible, te preparo, de acuerdo a la cantidad, te preparo dentro de una semana. Si vos querés plantines de curumí, ahí tendrías que esperar más o menos desde tu pedido a la entrega entre
35 a 40 días, porque eso es lo que me llega a concretar un buen plantín, digamos, de la especie curumino. Con lo que respecta, suponerle a otra especie, como darte otro ejemplo, la caña de azúcar, el pasto elefante, yo si tengo disponible tallo, yo te preparo y bueno, se hace el encargue, se prepara y a la semana ya se hace la entrega, ¿viste? Con lo que respecta al chané y al gambá, eso sí, son pedidos en meses de otoño, verano, otoño, porque en primavera prácticamente nos quedamos sin semilla. Eh, entonces vamos reservando ya esos kilogramos que nos pidieron con anterioridad. Y bueno, si queda algo, sí se puede llegar a comercializar en primavera. Pero eso depende mucho de la especie y bueno, y también de la cantidad, ¿no? ¿Y la estaca esa se cortan en un periodo determinado por el tema de reserva o...? Nosotros las estacas la cortamos y al otro día ya la estamos despachando, ¿viste? Tratamos de enviar al otro día. Nosotros, como le mostré la fotografía, a ver, vuelvo a la fotografía para que tengan. Nosotros preparamos así como usted, bueno, se da ahí donde dice tallos de curumí, preparamos en los cajones. eh, en cada cajón van aproximadamente 300 tallos. Nosotros ponemos hormonas de enlazamiento, un fungicida preventivo, lo preparamos y al otro día lo enviamos. A veces suelen tardar entre 5 a 7 días para llegar. En ese lapso de tiempo, la planta está con las yemas así, llega a los 5 o 7 días ya con un brote seguramente que se emitió porque no suele pasar eso. Pero no hay problema, una vez que llega, lo que le sugerimos al productor es que trate de plantar lo antes posible justamente para evitar que pierda más reserva. ¿Bien? Te Más o menos, pregunto, sí. Sí. ¿qué experiencias tuvieron con el curumí en Chaco? Dijiste, creo que habían enviado también ahí. Sí, sí. Mandamos a Chaco, un productor de la zona de Machagay, después en Las Breñas también. Y la verdad que el productor quedó bastante satisfecho. Este año nos pidió un poco más. Le afectó el frío, es sensible al frío, digamos. La mayoría de estas pasturas son megatérmicas, como le había nombrado, entonces tiene cierta sensibilidad al frío, pero ni bien aumentan las temperaturas, tiene un buen desempeño, digamos, rebrota rápidamente. Él incluso había plantado ya un poco tarde, cerca del invierno, y tenía miedo, y bueno, enraizó bien, y una vez que enraiza, ya se establece mucho mejor. Así que bueno, por ese lado en particular, tuvimos muy buena respuesta, por lo menos por parte del productor, dijo que se desarrolló bastante bien. Eh, lo que sí, bueno, nosotros capaz en fertilidad, capaz que necesitamos un poco más de fertilización en nuestra zona, en cambio en la zona de Machagay tienen bastante fósforo, así que el productor manejó más que nada con algo de urea como para implantar la pastura y vino bastante bien, se estableció. Me estuvo mandando fotos, así que estaba bastante contento. Gracias. No, no, Buenas tardes, yo tengo una consulta sí, con respecto al pasto tangola. sí. Eh, quería preguntarle otra vez si podría decir cuánto era el precio que usted dijo de la bandeja de los plantines del tangola y si Bien, tenía el dato del marco de plantación que se están usando. bien. Nosotros el precio de la bandeja hoy estamos comercializando a 6.000 pesos la bandeja, que traen aproximadamente 122 plantines. El marco de plantación eh, que nosotros sugerimos para una cobertura rápida de suelo
es 1 por 1,5 o 1 por 1. Más o menos van 10.000 plantas por hectárea. Nosotros vimos que de esa manera el, el Tangola cure muy rápido, digamos, emite guías rápido y de esa forma podemos intervenir antes a pastoreo. Bien, gracias. ¿No? Después, comentarte algo más nomás para agregar. Nosotros vimos que de esta manera, haciendo por plantines, la planta se establece mucho más rápido que haciendo por guías, digamos, que simplemente plantando las guías. Y hay mucha más probabilidad, digamos, de que prospere esa plántula. Entonces, por eso nos manejamos de esta forma y la verdad que los resultados son bastante buenos. No sé si Otra pregunta, Andrés. otra pregunta, Sí, Nicolás. Con el caso de Megatirsus y Urocloa, los cultivares que mencionaste, de reproducción por semillas, ¿tiene pensado ir hacia la producción o piensan seguir así comercializando lo que se produce? Me imagino que es en el Brasil, ¿no? Lo que sí, ustedes ven producción en el Brasil. No sé si puedes comentar ahí por qué sí, por qué no ir hacia bien. eso. Sí, sí. Sí, nosotros, bueno, tenemos esa cierta permeabilidad, digamos, al estar al límite con Brasil y también influenciado, ¿no? Por eso capaz se visualiza algunos cultivares que son de allá. Eh, nosotros todavía lo estamos pensando, más que nada viendo la demanda que hay. Nosotros como en este momento no observamos demanda muy generalizada de estas especies, por eso no queremos implementar y tampoco queremos sugerir a veces al productor una especie que después termina siendo un problema para él, ¿viste? De acuerdo a su manejo. Entonces, por el momento nos planteamos eso y dijimos, vamos a esperar de acuerdo a la demanda y viendo el manejo de los productores. Muchas veces acá es un manejo más extensivo, digamos, entonces estamos esperando y creo que por el momento no, por esos motivos, digamos. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, si no es así, Nicolás, te agradecemos de parte de la Cátedra de Forrajicultura por tu participación. Esperamos que sea la primera de varias oportunidades. Me pareció muy interesante, así que, ¿cómo es? Esperemos que después puedas incluir otros materiales que estamos desarrollando también, así como incluiste el Canva, el Chané en el esquema. Está Sí. genial eso, así que, bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a, a tomar asistencia, ¿no? Florencia Marcón lo va a hacer. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por la disposición y bueno, por la invitación, la verdad que me pone muy contento poder aportar. Súper. Bueno, muchas Florencia, gracias, Nicolás. Sí, ahí paso a tomar asistencia. Acosta, Presente. Álvarez, Leonel, Presente. Vanegas, Néstor, Presente. Villordo, Ignacio, Presente. Vodka, Franco, Bravo, Capra, Juan, Presente. Cabaña, Álvaro, Presente.
Cabrilla Félix, Presente. Cabrilla, Cabús Presente. Joana, Presente. Calderó Juan, Presente. Castillo Jorge, Presente. Chamula Lucas, Presente. Córdoba Fernando, Presente. Cubilla Lucía, Presente, profe. Delgado Jimena, Presente puso ahí en los de la comentarios. sí, ahí justo vi, gracias. De la Mea María, Presente. Do Carlos, Presente. Dietze Leandro, Duso Mirko, Presente, profe. Duto Matías, Presente, profesor. Fernández Mario, Escobar Insaurralde, Gayán Nelson, Presente. García Tomás, Presente. Jiménez Pablo, Presente. González Felipe, Presente. Hernández Romina, Junglut Álvaro, Clevet Meneses Carlos, Presente, profe. Custa Marcos, Kubler Gianella, Presente. Lederhos Álvaro, Presente. Machillari Mauricio, Presente, Inge. Malgor Sofía, Presente. Marain Alan, Martín Mariel, Medina Soto, Miguel Melisa, Presente. Montanar Lucas, Presente. Morales Santos, Morzán Williams, Presente. Pasi Pérez Juan, Piazza María, Presente. Pieropan Mario, Presente. Quintana Ángel, Ramírez Martínez Rita, Riese Helmut, Presente. Riquelme Medina, Presente. Rodríguez Lautaro, Presente, Inge. Rodríguez María, Presente. Román Mauricio, Presente. Romero Miguel, Romero Pedro, Saavedra Carla, Presente. Sa- Sánchez Maximiliano, Presente. Scarpina Agostina, Presente. Scoroplas Marcos, Presente, profe. Scoroplas Mauro, Presente, presente. Spontón Claudio, Suárez Juan, Presente. Verón Gonzalo, Saborsky Nahuel, Presente.
Sone Fernando, Presente. Sosa Kosiuk, Dalrí David, Presente. De Gregorio Luciano, Presente. Carnevale Marco, Presente.